Hoy sí vamos a dar más detalles de las personas investigadas o quizás mejor dicho como testigos hasta este momento en torno a la muerte del dueño de Mango. Julia, sí, esa persona tan secreta, tan oscura, esa psicoanalista de la jet set catalana que evidentemente tiene muchísimo que explicar sobre el caso Andic, pero quizás también sobre otros, ¿o no? Vamos a verlo, porque esta persona, según algunos testigos, tiene un poder enorme que ata a las personas a su terapia. Algunos testigos y algunas personas que han estado con ella han dado algunos detalles a algunos periodistas que lo han publicado. De hecho, ¿quién es esta persona? ¿Por qué tiene escasa huella digital? ¿Por qué aseguran que ella ejercía una enorme influencia sobre la élite empresarial, tanto catalana como otras personas? ¿Por qué le atribuyen un papel tan relevante entre la relación entre Isaac Andic y su hijo Jonathan? ¿Por qué también Estefanía Nud, la casi viuda del dueño de Mango, habría sido la persona que describió a esta persona? ¿Por qué la casi viuda de Isaac Andic, o sea, Estefanía Nud, fue la que puso en contacto a esta persona con su marido, ¿no? Es cierto que una persona que dio ciertos detalles a varios periodistas diciendo que era un monstruo, que era muy respetada y acaudalada en Cataluña, pero que parece que cambió de nombre. O sea, su nombre real puede que no sea Julia, como la estamos diciendo, pero que era una persona muy manipuladora, según este testimonio. Vamos a verlo todo. La verdad que son tremendos las relaciones que hay aquí para poder explicar en este tipo de artículos que se han publicado el cómo sería esta persona. Es cierto también que la jueza escribió que de los resultados del análisis de las conversaciones que son propiciadas por esta psicoanalista, se desprendía que el hijo, o sea, Jonathan, a mediados de 2024, fue conocedor de que el señor Isaac Andic tenía intención de cambiar el testamento creando esa fundación para ayudar a personas necesitadas, y es en ese momento cuando se produce un cambio notable en el hijo y el cual pretendía reconciliarse y reconocer que su actitud con el dinero no era la correcta, lo que cree la jueza, básicamente, que estaba haciendo un poco el paripé para que no cambiase el testamento, pero el padre no le hacía mucho caso, o sea, quería reconciliarse, aceptaba la excursión para hablar ellos dos solos, pero en realidad no quería escuchar al hijo, o sea, quería escucharlo, pero no estaba de acuerdo. Quería hacer la fundación, quería cambiar el testamento e incluso quería echar al hijo. Ojo, importantísimo estos dos datos que podrían ser, evidentemente, un posible motivo en torno a querer acabar con la vida del padre. Aparte de hacer esa excursión, proponerla, que él fuese 3 días antes allí, todo huele bastante raro, siendo sincero. Obviamente la jueza destaca que esta fundación no se llegó a constituir, han pasado 2 años y las hermanas dicen: sí, entre los 3 hermanos íbamos a hacer esa fundación, Jonathan iba a construir otra empresa fuera de Mango, quería salir él, no lo quería echar nuestro padre, no, ay qué bueno es, pero la fundación no se ha hecho, han pasado 2 años ya y no se ha hecho absolutamente nada, no hay ni un solo resquicio de esa fundación. Y de Jonathan Andic tuvo que pasar 1 año y medio que lo detuviesen para salir de Mango. O sea, ¿qué están diciendo esta gente? Me parece que hay aquí unas sombras muy graves. Bueno, de este artículo que vamos a comentar en el día de hoy, de esta terapeuta, aquí la vemos con justamente cuando fue a declarar. Y se dice que tiene una fama enorme dentro de la alta sociedad catalana, que es inversamente proporcional a la huella digital que tiene, que apenas queda una foto donde ella se ve a lo lejos, ahora la vamos a comentar, una foto en una escuela de salud donde ella colaboró a partir del año 2004. Está sentada en un escenario al lado de una silla vacía, a su espalda hay un rótulo que marca Banca March,
y la presentan como una prestigiosa médico, psicóloga y psicoanalista, una eminencia en lo que se denomina como terapias psicoemocionales, y poco más se señala de su biografía. Después de todo esto, vemos cómo destaca el apellido alemán propio de Leipzig y Frankfurt, más que de Sudamérica, obviamente, de donde se intuía el acento, que es germano-ecuatoriana, y cruzaba todo el Atlántico para atender en su consulta en Barcelona, que iba cambiando a medida que de distintos clientes, ¿no? De hecho, se señala que hasta los Urdangarín, etcétera, tuvieron algunas terapias con esta persona. Ahora hablaremos de esto. Pero según este testigo que ha hablado con un periodista, las personas tan adinerados que eran pacientes de ella llegaban a pagar incluso sus billetes de avión para que acudiese. Relataba que no atendía a cualquiera, que ni siquiera había un rótulo con su identificación en el portal, que el nombre y apellido con el que la citaba la jueza a declarar actualmente no figuraba en el listado de colegiados de psicología de Cataluña, que Julia sería un fantasma. Quizás en este punto decían que, bueno, básicamente que a finales de mayo, que esta mujer aparecía también en un libro, el de un coreógrafo, un danzador andino, y que la huella digital no se borraba de la impresión en tinta y papel, claro. Es una obra publicada en 2018 que da algunas pistas más de su supuesto éxito. Decía, a finales de mayo baila las coreografías, unas coreografías en el marco de una conferencia dictada por la doctora Julia, psicoanalista alemano-ecuatoriana, en el Centro Internacional de Convenciones de Barcelona el 18 de mayo de 2016. Bueno, la verdad que da toda la sensación de que han borrado muchas cosas de esta persona. Han quedado muy poquitas, de hecho, fíjate, con toda la gente que hay ahora mismo siguiendo este caso, lo único que se ha encontrado es esta foto. Me parece tremendo, la verdad. Pero bueno, es cierto que hay un diario de Ecuador que da algunas pistas más sobre todo esto, que dice que para organizar sus actividades, el artista habría sido invitado antes por una fundación que tenía una denominación que coincidía incluso con el apellido de Julia, y que una década antes fue a lo grande también. Se destaca en este medio en La Hora de Ecuador, diciendo que bailó en Casa Batlló, uno de los tesoros arquitectónicos construidos por Gaudí, y que todo esto fue una función exclusiva para 30 personas con el objeto de recaudar fondos para un proyecto de niños de la calle. El nombre de Julia en las redes se pierde. Desde aquel 2016 la jet set catalana estaba a sus pies y esa conexión Quito-Barcelona funcionaba como un puente aéreo psicoanalítico. Y qué curioso que el propio Jonathan Dick pierde el móvil en Quito. Vemos esa conexión Barcelona-Quito, Quito-Barcelona, Ecuador. Y vemos que evidentemente la jueza en su auto, cuando filtra parte de esos 7 indicios que podrían llegar a condenar a Jonathan Dick, uno de ellos es la pérdida del móvil, o él dice que se lo roban, pero no denuncia ningún hurto en Ecuador. Entonces, bueno, no se sabe muy bien qué es lo que pasó con ese móvil, pero llama muchísimo la atención esa conexión con esta psicoterapeuta justo en esos momentos. También es cierto que el 14 de diciembre de 2024 cambia absolutamente todo cuando Isaac Andic muere. Le acompañaba a su hijo Jonathan Andic, todos sabemos cómo fue. Se catalogó como accidente, ahí se quedó, pero el primer auto de la jueza le permitía a Jonathan Andic librarse de la cárcel tras pagar ese millón. Después pusieron el foco en la manipulación emocional del señor Jonathan Andic sobre su padre para conseguir algunos objetivos económicos. Y tras esta manipulación, presuntamente estaba Julia Luderwold. Y ahí es, tras el segundo auto, donde se amplía la investigación, hay muchísimos medios de comunicación que empiezan a colocar el nombre de la psicoterapeuta. Que estos detalles, en primer lugar, estaban respecto a la propuesta de ir a esa ruta por Montserrat. Incluso es ella misma la que propone esta ruta, algo que extraña mucho. Si no está como imputada, realmente es porque quieren que diga la verdad. Quieren que sea testigo, entonces no puede mentir, sino sí que podría ser un delito. Lo primero es que la hora propuesta para ir a caminar era las 7:15. ¿7:15? ¿En invierno? ¿De noche? No hay luz prácticamente a esa hora. Y finalmente Isaac Andic acude
a esa cita con su hijo, pero no a las 7 de la mañana. O sea, realmente él diría, ¿por qué quiere ir a las 7 de la mañana? O sea, tan pronto y demás, sino que va a las 12 de la mañana. A las 12 ya era una hora a la cual ahí sí que quería ir, ¿no? Y luego el tema de las declaraciones que dicen que iban a ir solos, o sea, que el personal del servicio del señor Jonathan e Isaac and Dick se quedaron atrás, no fueron. Estos son un cúmulo de indicios que obviamente saca la jueza en torno al posible móvil de los hechos y si existiesen algún tipo, o sea, algunas personas que podrían estar involucradas. Pero vamos con cosas que no sabemos, los claroscuros en torno a esta psicoterapeuta, cómo se llega a la sospecha en contra de ella, porque aparte de esos 2 escritos judiciales que ahora comentábamos, había más pistas. Esta testigo que habló con este periodista del Mundo dijo que la jet set catalana señalaba algunas cosas, se repetía la palabra monstruo en torno a ella, algo que me parece que en la boca de alguien suena muy grueso. Algo ha tenido que pasar con esta persona que no han querido decir, y como son personas importantes, pues no se cuenta absolutamente nada. Esto de manera pública y ante los medios de comunicación. Puede haber una presunta estafa en torno a ella, bueno, no lo sé. Bueno, no vamos a especular mucho más, pero sí que es cierto que algo ha tenido que pasar para que una persona importante, alguien, una amiga o algo así de esta gente, pues diga la palabra monstruo para describirla, manipulador incluso, y diciendo que tiene un poder de manipulación gigante que ata a las personas a su terapia, que se dieron cuenta de esto y que según ese testimonio casi siempre sucede así. De hecho, decía que una amiga suya, de esta testigo, de una familia muy muy rica de Cataluña, tenía un hijo mayor con problemas que lo llevó allí, pero que no terminó nada bien. Ahí cuenta una serie de detalles sobre la más alta burguesía catalana, la relación que hay con Julia con estas personas, y que esta amiga se distanció muchísimo de su familia, que hubo un enfrentamiento por las posesiones, otra palabra que se repite, el tema dependencia a esta psicoterapeuta que solo llega con una invitación, y que su consulta no era especialmente cara, era más bien como si hubiera entrado en una especie de secta, dice ella. Que había aquí una saga que habían tenido que crear fideicomisos para proteger el patrimonio en torno a esta gente, y que detrás de Julia parece como que hubiese algo más. O sea, muchas personas por detrás. Se describe aquí que había llegado a un nivel enorme, porque aparte de los Andic, parece que había otras personas de la aristocracia española de más alto nivel que los tenía allí esperando, que enlazaba perfectamente con este caso y que este era el nivel de sus pacientes. El entorno de Julia está completamente blindado. Quisieron contactar con antiguos empleadores, etcétera, con pocos colegas que saben que coincidieron con ella, pero hay un silencio total en torno a ella. De momento sí se le ha pedido a la empresa telefónica el registro de llamadas de Ecuador en torno a Jonathan, pero también en torno a esta mujer. Lo que dicen es que durante años Julia fue una figura invisible para el público y que a día de hoy se trata de reconstruir las últimas decisiones de Isaac and Dick en vida, y aquella terapeuta parece la clave. El rastro digital está a cero y obviamente a día de hoy creo que es una de las cosas más misteriosas en torno al caso and Dick. Estas son algunas cuestiones que no sabíamos, también el tema de los Urdangarín, que ahora vamos a dar más detalles en torno al caso and Dick, y es que esta persona también parece que actuó en esa terapia con los Borbones. O sea, es tremendo la clientela VIP que tenía esta persona, que actuaba casi como una coach de asesor financiera, intermediaria financiera entre algunas personas, entre padre e hijo, entre personas de altísimo nivel que evidentemente querían poder resarcir los problemas que tenía en torno al dinero. Y es que parece que cuando hay dinero, más dinero se quiere, no importa absolutamente nada, ni padre, ni hijo, ni esposa, solo importa el dinero en muchísimas familias de este calibre. Y ahí es donde entra Julia y las personas que parece que estaban por detrás. Vamos a seguir viendo todo esto porque sinceramente creo que hay muchísimo que aún desconocemos. Es una información exclusiva
de otra familia que también fue tratada por la misma terapeuta que trataba a la familia Andic. ¿Quiénes son? Primero, se trata de ella, la terapeuta se llama Julia Ludwig, es mitad ecuatoriana, mitad alemana y ha tratado a toda la burguesía catalana, a todas las familias con problemas de la alta burguesía catalana, que son prácticamente todas, y tengo hoy en exclusiva para ti otra familia afincada en Barcelona en su momento que fue tratada en sus relaciones familiares por Julia Ludwig. Se trata de los Urdangarín Borbón. ¿En serio? ¡Ostras! Recordemos, cuando salta todo el escándalo, todo el caso Nos, cuando Urdangarín ya empieza con su juicio, ahí una familia que lo había tenido todo en Barcelona, que paseaban por las calles y prácticamente les decían guapa, guapa a la infanta y guapo, guapo a su marido, empezaron a insultarlos por la calle. Lo que se llama habitualmente el acoso de los medios. Los niños salían del colegio y tenían a la prensa en la puerta. Y ahí Julia hizo un trabajo para que la familia pudiera llevar unida ese conflicto que estaban viviendo y también para que llegaran a aceptar que su padre iba a ser juzgado por algo bastante grave. Tiene que ser durísimo. Y que podía acabar en la cárcel. Claro, me pongo en la piel de los hijos, tiene que ser durísimo. O sea, que esta terapeuta trata todo tipo de problemas. Pero sobre todo, ella está muy especializada en problemas de trasfondo económico y de la alta sociedad. Trasfondo, o sea, pero lo de Urdangarín también era, bueno, no era tanto económico, era como te recuerdo que el palacete, recuerdo que el palacete en el que vivían los Urdangarín en ese momento que tuvieron que abandonar les costó como 10 millones de euros. Ostras. Es decir, alta sociedad. Ellos iban al liceo francés, los niños, en fin, eran la alta burguesía. Bueno, y dice la testigo que estábamos hablando ahora, esta es una información que me parece brutal, la verdad. Lo había visto el otro día, lo íbamos a comentar, pero bueno, el otro día vimos como la primera parte de este programa donde se veían las fotografías de Jonathan Dick que filtra a este medio, se llama El verano se mueve. Bueno, no sabía que justo se había expuesto en este programa, pero sinceramente me parece muy llamativo que justo esta psicoterapeuta estuviese a los servicios cuando estalló el caso Nos, cuando estuvo en ese escándalo de corrupción que todos, absolutamente todos en España conocemos, y todo relacionado con la infanta Cristina, Casa Real, los Urdangarín. Creo que es un punto importante aquí porque vemos que son alta sociedad, ¿no? De Pedralbes de Barcelona. Escúchame, y luego lo que me enteré yo es que no estaba colegiada, ¿no? Algo así. No, es que ella es una coach, que ahí sabemos que se abre un amplio espectro, que puede ser desde una persona que simplemente te aconseja a una persona que tiene tintes psicológicos, ¿no? El caso es que es una disciplina que en España no está reconocida como tal y que ya lo que viene es del boca a boca de, bueno, pues una familia que dice, a mí me ha funcionado, la niña de repente ha superado el bullying, te lo paso, y te le pasa el teléfono, o sea, trabaja un poco boca a oreja. Maravilloso, Luis. Gracias por traernos esta exclusiva. Además, me la has traído a mí, me ha dicho. Oye, me ha hecho una ilusión. A ver, ¿queréis...? Oye, ¿y entonces qué pasa, por ejemplo, con Estefanía Nud? Porque hay algunos medios que ahora hablan de que la viuda de Isaac Andic era amiga íntima de esta persona. ¿Por qué? O sea, ¿cómo la conocía? ¿Cómo fue esto? Porque, o sea, ¿la trataba a ella también? Es una pregunta que yo me hago porque estamos viendo que Estefanía pide 70 kilos, o sea, 70 millones, esto es lo que se filtra a los medios, que quería el tema de la herencia. Aquí todo el mundo quería su parte del pastel, no se podían quedar sin nada, evidentemente. 5 millones, no. No. O sea, realmente ahí no podía estar la cosa y vemos cómo... Es que vamos... en ese punto recurrió a la ley de la cuarta viudal para solicitar mucho más que esos 5 millones y pidió 70. Pero luego, bueno, acordó con los hijos esos 27 millones de euros. A mí me llama la atención también otra cosa, y es que el hijo, al momento de la muerte, llama justamente a Estefanía Nud, porque estaba allí, la llama a ella, pero luego durante todo ese tiempo no hay prácticamente relación con la que iba a ser la mujer de su padre. No hay prácticamente relación, ¿no?, entre los hijos y la que era su madrastra, ¿no?, en aquel momento, que era Estefanía Nud. Incluso ella pide 70, ahí hay unas disputas legales con los hijos.
y finalmente acuerdan 27 millones, ¿no? Que era mucho menos que las pretensiones que tenía ella, ¿no? Así que creo que ahí también había muchísimas cosas que preguntar y contextualizar en torno a la que iba a ser la esposa de Isaac and Dick. Pero esto de que preparó emocionalmente a los hijos de la infanta Cristina y a ellos mismos, pero también, según su propia declaración, en torno a decir que Jonathan se deshiciera de la influencia de su padre y que esto fue un motivo por el cual el fundador de Mango quería entregarle a su hijo esa herencia en vida para deshacer de forma definitiva su vínculo económico y darle la posibilidad a Jonathan de emprender un negocio individual por cuenta propia, parece ser que esto es lo que quería Isaac and Dick, lo veía bien, porque Julia así se lo había dicho, había hecho como de coach, pero también de intermediario financiero. O sea, lo que estaba diciendo esta persona parece ser que también con otra gente de la jet set catalana y otros empresarios importantes, era manejar dinero. O sea, manejar situaciones con dinero, conflictos por temas económicos a alta escala. O sea, manejaba millones y millones de euros. O sea, imaginaos en una terapia, en un punto, decir que la relación entre un padre y un hijo va a estar de puta madre después de que le dé 50 kilos el padre al hijo. O al revés, como fuese, ¿no? Pero es una cosa que obviamente, si se contextualiza de esta manera, es ¿y qué se llevaba ella? Porque de las declaraciones de la testigo que teníamos aquí en El Mundo, se decía que ella ejercía una manipulación emocional total entre las personas que iban a sus consultas, que nunca se sabía dónde las tenía, pero que incluso le pagaban los vuelos, le pagaban absolutamente todo para que acudiese allí. Bueno, faltaría más, ¿no? Y que en realidad no cobraba tanto. Entonces, ¿dónde es que cobraba esta persona? De esas intervenciones económicas que hacía, ¿cobraba de eso, presuntamente? Esta es la pregunta que yo me hago, ¿no? Porque si no cobraba tanto, pero ejercía esa supuesta manipulación, terapias psicoemocionales, se intuía que un poco iban por ahí los tiros, que casi siempre acababan mal, al parecer, las terapias con esta persona en torno a gente tan relevante, a clase tan alta como estamos mencionando, y este tipo de testimonios, ¿no? Y que la gente y ella misma o la gente que estaba por detrás de ella se encargó de borrar todo tipo de rastro de esta persona. A día de hoy, evidentemente, ya está complicado. Está muy, muy complicado borrar, porque el caso and Dick se ha hecho muy viral y a día de hoy creo que es imposible borrar esa huella que ha dejado toda esta investigación en contra de Jonathan and Dick, pero también en contra de ella, ¿no? La colocaban como investigada dentro de este plano. Y creo que estas son algunas de las preguntas que son clave en torno a esta persona. ¿Quién es realmente? ¿Por qué se habla de secta? ¿Por qué se habla de que hay personas detrás de ella? ¿Por qué nadie quiere hablar? ¿Por qué incluso consiguieron borrar todas las huellas que había de ella? Porque sí que las había, porque hay una foto de ella en una conferencia de 2004. La hemos visto antes, ¿no? Creo que la tenemos por aquí. Aquí está. Esta es ella, 2004. Fíjate, todas las personas que hay aquí, ¿por qué estas fotografías están borradas? Esto es algo que creo que a muchos de nosotros nos llama un montón la atención de esta persona y de lo misterioso que acaba siendo el caso de Isaac and Dick, también por la figura de esta psicoterapeuta. Nos toca hablar en el día de hoy, en el caso de Isaac and Dick, por la muerte del dueño de Mango, de mensajes. Estos son varias exclusivas que están dentro del sumario que venimos hablando en las últimas semanas, de las cuales se predispone parte del auto judicial en la que se señala que Jonathan and Dick presuntamente podría llegar a ser culpable de la muerte de su propio padre, pues hay una serie de mensajes en los cuales parece que tenían algún rifirrafe. Así lo dijo también lo que serían las hermanas de Jonathan. O sea, las hijas de Isaac and Dick también dijeron eso, ¿no? Que no tenían nada grave, pero que algún encontronazo
de manera casual en alguna ocasión, como podría tener cualquier padre y cualquier hijo. Pues parece que han salido en varios medios de comunicación parte de estos WhatsApp entre padre e hijo que tenían, y es que vemos como Jonathan and Dick, bastante cabreado, ha puesto una marcha pública, una maquinaria por parte de su defensa para demostrar su inocencia. Ha indagado en varias filtraciones subjetivas, según ellos, de datos de la investigación por parte de los Mossos d'Esquadra. Su entorno, de hecho, señala a un mozo en concreto, ahora lo vamos a ver esto, que hizo del caso una causa muy personal. Esto es lo que aseguran los abogados, el penalista Cristóbal Martel y su agencia, también el detective Francisco Marco de la agencia Método 3, todo para rehabilitar la imagen de Jonathan bajo mínimos tras ese auto demoledor por parte de la jueza que le señala hasta en 7 ocasiones en base a unas pruebas indiciarias. Pero hoy vamos a ver un WhatsApp enviado por Jonathan el 19 de marzo de 2024 a Isaac and Dick, precisamente, que sería el Día del Padre, unos WhatsApp que están en el sumario, unas horas después de que este recibiera de manos del rey Felipe en Barcelona el premio Reino de España a la trayectoria empresarial. Pero se lee lo siguiente, dice: querido viejo, quiero expresarte lo emocionante que fue para mí la velada de ayer, donde presenciamos un momento verdaderamente especial. Ver cómo el propio rey y un órgano tan destacado como el Ciclo de Empresarios te reconocían y te otorgaban un premio por tu trayectoria empresarial fue simplemente increíble. Fue una noche llena de orgullo y emoción al ver que el arduo trabajo de toda tu vida está siendo reconocido de una manera tan significativa. Gracias por ser un ejemplo tan maravilloso para mí y para tantos otros. Estoy increíblemente orgulloso de llamarte mi padre. Bueno, un mensaje al cual Isaac and Dick también contesta, vamos a verla ahora. El padre le dice: Johnny, gracias mil por este mensaje tan emocionante y precioso. Me llena de alegría saber que estáis orgullosos. Ha sido una noche mágica, gracias mil. Bueno, en el sumario se adjuntan otros muchos mensajes que dan fe de esta buena sintonía familiar en ciertos momentos desde 2022. Uno en el que dice: buenos días Johnny, gracias por estas cartas tan bonitas, emotivas y profundas que últimamente me estás escribiendo. La verdad es que en cada carta me saltan las lágrimas por emoción y ver en ti este gran cambio que hará que seas más feliz, más seguro de ti mismo, más adulto y mucho más capacitado para organizar tu vida. Me encantaría una noche ir a cenar juntos si te apetece. Esto le dice el padre al hijo el 14 de febrero de 2022. Bueno, 14 de febrero, curioso día también. De hecho, también en la Nochevieja de 2023, una fecha en la que Jonathan formaliza su noviazgo con la empresaria e influencer Paula Nata, que de hecho he visto que en las últimas horas supuestamente se ha cambiado el nombre. Esto es lo que argumentan algunos medios de comunicación, que esta chica se ha podido cambiar el nombre y ya no se llamaría así. Pero básicamente and Dick le envía a su hijo otro mensaje que se alinea con esta tesis de la defensa de que padre e hijo habían superado con creces sus diferencias y que desde 2023 venían muy bien en torno a su relación personal. Dicen: en la vida hay que pasar página, no podemos quedar con el pasado. Nos espera un futuro impresionante. Hay que prepararse, luchar y multiplicar todo esto para las futuras generaciones. Pasar el legado para poder sentirse orgulloso del trabajo bien hecho. Yo también te quiero mucho, Johnny. Que siempre seáis felices, os queráis, respetéis y que creáis una familia unida y bonita. Bueno, evidentemente que haya un mensaje así, suponemos que si hay hipótesis de mala relación y demás, es porque tiene que haber también mensajes malos, ¿no? Porque aquí, evidentemente, lo que estamos viendo es que hay unas filtraciones por parte de la defensa en donde se ven estos mensajes supuestamente bonitos, ¿no? Aún así, es cierto que se ve también un poco de frialdad entre padre y hijo. Es que normalmente un padre y un hijo tampoco se escriben estos mensajes, ¿no? Se dicen cara a cara. Que haya estas pruebas demuestra más algo totalmente contrario, lo que se quiere alinear a lo que realmente se ve, ¿no? En torno a estas palabras, que del padre dice mucho. Es que claro, si se lee entre líneas, yo creo que podemos llegar a ver que el hijo quería hacerle un poco la pelota, quizás. Se nota un poco, ¿no?, en estos textos.
Aún así hay una guerra total entre Jonathan Dick y la justicia, que no ha hecho más que empezar. Hablábamos de herencia, hablábamos de pruebas indiciarias, de todas las caras de Mango, de Judith y Sarah, que son las otras hijas de Isaac and Dick, y están entre ellos las hermanas pequeñas de Jonathan. Que bueno, le preguntaron si en este caso los había visto discutir en alguna ocasión, y ellas dijeron que sí, que en este caso comentaban que sí los vieron discutir, pero nada muy grave, y que si consideraban que su hermano tenía una obsesión con el dinero, y ellas respondían que no, en torno a eso que el auto de la jueza resume que sí, que tenía un problema bastante grande en torno al dinero, pero ahora se ve en torno a la psiquiatría forense, por los mensajes que solo han filtrado de parte, se ve que no eran de odio, le acusan de mala relación con su padre, que sería el presunto motivo de los hechos, pero claro, aquí van a intentar argumentar que todos estos mensajes pues quitarían ese supuesto móvil de mala relación con el padre, de obsesión con el dinero, y van a intentar que todo esto se aporte de una manera significativa. Pero claro, según la defensa, todo demostraría que Isaac and Dick también tendría una dolencia crónica en las articulaciones, que le provocaba fallos en las rodillas, caídas repentinas. Así lo vieron en varias reconstrucciones, el cómo pudo el cuerpo de Isaac precipitarse tras más de 100 metros al vacío. La pregunta es si tenían tan buena relación. El hijo no sabía que el padre tenía estos problemas tan significativos en las piernas, en las rodillas, que no tenía una buena salud como para andar por un camino pedregoso, como se estaba diciendo, por ese camino tan empinado. Y a los 10 minutos ya fallece. Bueno, es algo bastante llamativo esto. Creo que a los investigadores también seguramente lo vayan a explorar esta opción, el cómo su hijo pues lleva al padre a esta zona tras supuestamente saber que tenía muchos problemas. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿Fue el padre el que quería ir? ¿Cómo sucedió esto, no? Y vamos a ver la entrevista al abogado. Es una entrevista muy polémica, en la cual el abogado de Jonathan and Dick indica que hay un mozo de escuadra que está inventando pruebas. Vamos a ver. Solo en la montaña y llama, hace 2 llamadas y una al 112. En el momento en que estaba llamando al 112, aparecen 2 excursionistas, que son los primeros civiles que llegan a la montaña y ven toda la situación. Se encuentran, y ahora le diré por qué sé que se encuentran, porque no está en la causa judicial. Se encuentran a un Jonathan and Dick destrozado, llorando, acuclillado, en medio de la montaña, mi padre, intentando ir a recuperar. Había una pieza de ropa de un chaleco que llevaba Isaac and Dick en la mano, y se queda en medio de una caída, y luego ya viene la verticalidad de casi 100 metros, ¿no?, de la caída. Intenta ir ahí, los montañeros me explicaron a mí, oye, no, uno lo quería coger, el otro decía, oye, no, que te arrastra. O sea, explican toda una historia para concluir diciendo que o es el mejor actor del mundo, o era imposible que lo que están diciendo los Mossos les ocurriese. Entonces uno dice, bueno, es una visión subjetiva. Bueno, ¿está este testigo en la causa? No. No está en la causa. ¿Y por qué? Coge, esa es la gran pregunta. Coge y dice, mozo de escuadra, no, es súper importante localizar este testigo, súper fundamental, porque además hace el correlato de cuando se encuentran con el primer bombero, con el primer tal y con el primer mozo. Todos declaran, no, viene con un señor de unos 40 años, bla, 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 y describen a este señor. Y está en el 112, o sea, interactúa con el 112 este señor, con Jonathan al lado. Bueno, 2 meses después dice que no es importante. Entonces uno dice, bueno, puede ser un mal policía y que no lo haya encontrado. Bueno, es que uno se va a la causa y encuentra nombre, apellidos y DNI de este testigo, porque la última llamada que hace Jonathan and Dick cuando se presenta con los Mossos, le dicen, oye, le dice el montañero dame tu móvil y me hago una perdida por si necesitas cualquier cosa. El montañero es Jonathan. Sí, claro, y entonces está, cuando los Mossos investigan las llamadas de Jonathan and Dick, está este número de teléfono y lo identifican. Señor tal, 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 con DNI tal y dirección en tal. ¿Por qué no lo...? Claro, a ver, esto yo sí es cierto que estoy de acuerdo con el abogado, que debieron coger estos testimonios. Son las primeras personas, son los únicos testigos, aunque sean
20 minutos después, 15 minutos después, por qué estaban allí, qué es lo que estaban haciendo, cómo vieron el estado de Isaac, vieron la caída, escucharon algo, cómo vieron el estado del hijo de Isaac Andic. Pues creo que todo eso era muy importante, ¿no? Y es un testimonio que tienen que corroborar. Incluso que él mismo habla con el 112. O sea, es una locura que esto no esté dentro de la causa. No tiene ningún sentido, ¿eh? ¿Por qué no lo llamó? Y ha llamado hasta el último fontanero de Mango preguntándole si padre e hijo se llevaban bien. Porque le importaba una mierda lo que ocurrió en la montaña. Lo único que quería, él está convencido, y estoy... O sea, es decir, esto no es Operación Cataluña, ¿eh? Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre. Hay muchos Mossos d'Esquadra que están con un descontento brutal de esta caza al hombre y de mostrar a un tío esposado adelantando una condena social, de un apellido además que solamente nos puede haber dado éxitos a Cataluña. Esta causa, que la ha visto, repito, 3 abogados penalistas de máximo prestigio de esta ciudad, yo que he visto todas las causas del mundo, es una broma. Y lo único que vamos a tener que pedir al final, y hemos tenido que estar callados durante meses, muchos meses que hemos estado investigando, lo único que vamos a tener que pedir final es a la Dirección General de la Policía, al Cap dels Mossos, que hagan una auditoría, no de ese señor o no de esa causa. Y cuando alguien nos diga que hay un señor, Mosso d'Esquadra, que se puede inventar pruebas, como lo de Quito que les acabo de decir, por ejemplo, falsear otras pruebas y llevar a un señor, condenarlo de forma previa, socialmente, y llevar a un señor esposado a una juez que le ha estado comiendo, a una juez sustituta que le han estado comiendo la cabeza durante un año diciendo fírmeme esto, pincha el teléfono, haz esto, que lo vamos a descubrir, y no tienen nada, y encima se inventan pruebas. Pues bueno, yo creo que en estos momentos han dejado hacer al hombre que obviamente, o sea, solamente faltaba, ¿no?, que viniese un capa a decirle a un subordinado y esto no lo investigues, pero llega el momento que lo único que tienen que hacer es un examen, no de conciencia, sino un examen de una causa judicial y comprobar que Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este es algo en Crims, porque es... Bueno, esto que estaba diciendo, sinceramente, creo, por un lado, que seguramente haya esos defectos de forma que ellos están buscando. Bueno, yo esto ya lo dije, que a mí me parecía importante el tema de los testigos, pero de ahí a comentar yo salgo en Crims, yo salgo en este sitio, en otro, en torno a un Mosso d'Esquadra, poniendo el foco solamente en uno. Hay un equipo de reconstrucción de los Mossos d'Esquadra que han analizado todo este caso y primero sabemos que el caso había quedado como un accidente, o sea, y luego se reabre porque ven indicios suficientes en torno a contradicciones, en torno a la autopsia, y estas son cosas que están ahí, o sea, obviamente el abogado pues tiene que dar un relato diciendo que todo esto pues no existe, no hay ninguna prueba, no hay absolutamente nada, pero realmente todos los detalles del auto judicial eran bastante contundentes. Lo hicieron pasar en torno a que habían estado un tiempo en el que no se había dado ningún tipo de detalles, se estaba investigando, lo dejaron, hasta que por fin ya había encontrado suficientes indicios como para llegar a detener a este señor. Se llame Jonathan, tenga el apellido que tenga, pues evidentemente si hay indicios en contra tuya de que has empujado presuntamente a una persona, sea tu padre o no lo sea, o sea el dueño de Mango o no lo sea, o es que aquí el abogado está diciendo este apellido que lo único que nos ha dado son cosas buenas y un legado muy importante en Cataluña y todo eso. Bueno, puede habernos dado lo que quiera, pero si hay una jueza que cree que este señor es culpable de un presunto homicidio, pues tendrán que investigarlo. Y si hay que condenarlo, pues se condena. Se llame Juan o Pedro, o se llame como se llame. Pero eso, sinceramente, creo que a ninguno de nosotros nos vale esto que está diciendo aquí. De una causa judicial y comprobar que Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este es algo en Crims, porque es lo único que a mí se me puede ocurrir. Bueno,
Sinceramente creo que esto no es verdad. No creo que haya un solo mozo de escuadra que haya puesto a toda la unidad a pensar que Jonathan Andic podría ser culpable. Él no ha dado las declaraciones de Jonathan. O sea, ese mozo de escuadra no es el que ha tenido declaraciones contradictorias. Él no ha sido el que ha realizado la autopsia. O sea, hay un cúmulo de factores que hacen que el caso, evidentemente, pues para la jueza parezca un presunto homicidio. Luego hay que investigarlo y ver si realmente la persona que iba con él, que es solo Jonathan Andic, pues puede ser culpable o no. Porque si hubiese varias personas que estuviesen andando con el padre, pues aquí no nos estaríamos centrando únicamente en el hijo, pero es que era él el único que estaba andando. Hasta él como testigo también lo dijo. Entonces es lo que tenemos que comentar, y no es que un mozo de escuadra pues se le haya dado por salir en una serie de televisión. De Isaac Andic, lo veníamos advirtiendo, la defensa de Jonathan Andic, bueno, pues ya ha enseñado sus cartas, y entre sus cartas está la imagen que están viendo ahora mismo, publicada por La Vanguardia. Sería una caída previa con la que la defensa quiere acreditar, bueno, pues que Isaac Andic no estaba en su mejor momento físico cuando se precipitó en diciembre del año 2024. Maika Navarra es la autora de esta información. Buenos días, Maika. Buenos días, Marlaska, Ana, compañeros. Básicamente, como decías, Marlaska, es el momento de la defensa, y uno de los argumentos de la defensa, aparte de ese recurso que presentó ayer puntualizando y rebatiendo cada uno de esos indicios que la magistrada en ese auto tan contundente enviaba a Jonathan Andic a prisión con esa medida, con esa eludible, con esa fianza de 1 millón de euros, pues están estas imágenes. 10 meses antes, Isaac Andic tiene una caída en un lugar plano, el vestíbulo de Mutua Universal, y lo que ha hecho la defensa, 5 peritos contratados, es esas imágenes de esa caída, hacer un patrón y después con actores, domis y cámaras reproducir ese patrón de caída al lugar de la muerte de Isaac Andic en diciembre de 2024. Y lo que dice la defensa es: las heridas que tienen los maniquíes y los actores en esa caída son las mismas que documentaron los forenses en la muerte de Isaac Andic. Por tanto, no necesitó de un segundo, no necesitó que su hijo le empujara esa mañana de diciembre de 2024, como aseguran los Mossos en su investigación, como sostiene la magistrada y sostiene la fiscal. Es uno más de los muchos elementos que la defensa va a contraatacar, y además con un tono muy elevado, porque hace un momento el que está dirigiendo a los peritos y se ha convertido un poco en portavoz de la defensa, Francisco Marco, detective, director de Método 3, que lo hemos escuchado en otros casos en este programa, hace un momento explicaba en una entrevista. Dime. Maika, pero a ver, yo veo esta imagen y esto es una persona que se desvanece. Es decir, que puede ser una bajada de tensión, un mareo de cervicales, hace así. Claro, lo otro es que salta por un barranco, es que no sé si es lo mismo. Ahí lo que hace es, esto es una reproducción con frames, lo que en las que tiene como un desvanecimiento. Hay unos médicos forenses de la Universidad Autónoma de Madrid que han hecho un informe en el que aseguran que Isaac Andic padecía un deterioro de los cartílagos de la pierna, y que eso es lo que le producía esa pérdida de equilibrio. Claro. Y que incluso la mañana de la caída, de su muerte, incluso antes de dar ese paseo con su hijo, le ven, hay testigos que los Mossos cuentan cómo le ve que se está poniendo hielo, que además había tenido filtraciones en esas piernas. Ya, pero etcétera. el tema es lo que pasó en esa montaña. Lo que pasó en esa montaña. Claro. Y no se está juzgando esas caídas anteriores. Claro, es que lo tiene, se ha caído porque le ha fallado la pierna, ya con todos con la edad les falla la pierna. Desde luego. Se ha caído porque se ha mareado, pero el desvanecimiento normalmente no sé. Pero bueno. Bueno, esto lo dijimos el otro día cuando apareció este vídeo, que muchos ya estaban diciendo, no, es que ya es inocente 100% después de ver este vídeo. Bueno, eso habrá que verlo. O sea, realmente a mí me daba
la sensación y era como estas imágenes, yo no sé si iban a jugar a favor o en contra del hijo en torno a la fiscalía, ¿no? Llevarlo a dar un paseo a una persona que supuestamente se está poniendo hielo, que tiene unos problemas severos en las piernas para ir a andar por ese sitio. Hombre, no sé, ¿no sería mejor llevarlo a andar por otro sitio? Por un sitio mucho más tranquilo, ¿no? Que no sea de montañistas, que no sea de paracaidistas, ¿no? No sé. Al final creo que un montón de gente lo creyó así, el tema de dejar a los escoltas teniendo problemas de rodillas, lo lleva a hacer una caminata por la montaña. Y aparte, sin ninguno de los escoltas, ¿por qué decidieron esto, no? Esto es también una de las preguntas que me gustaría escuchar en torno a las declaraciones de Jonathan and Dick, que es algo que creo que a muchos de nosotros nos llama la atención, ¿no? Y también el tema de que, bueno, hay muchísimas personas que tienen artrosis en las rodillas, tantísima gente que no se pasa el día cayéndose, ¿no? Es cierto que un traspiés lo tiene cualquiera, pero ahí veremos si realmente hay un... A ver, aparte en el vídeo parece como que, no sé si tropieza con algo, no sé, es como que parece como que tropiece, ¿no? Pero es muy importante porque luego tenemos la autopsia, hay muchas vueltas, ¿no? Si sufrió un shock o no lo sufrió, si se resbaló y por eso cayó de espaldas, pero claro, según la investigación, creen que fue un empujón. Que no se cayó de esta manera, como dice el vídeo. Eso es lo que tendrán que decidir los jueces, ¿no? Maika, muy rápido. Desde luego, toda la artillería del mundo veo que está sacando la defensa de and Dick, como no puede ser de otra manera. Y esto solamente es la puntita, porque Por además eso. y van muy fuertes porque entienden, bueno, que a Jonathan and Dick, además ayer Cristóbal Martel en su escrito decía, se le ha condenado socialmente, es inocente y no hay contradicciones, la huella no dice nada, etcétera, etcétera. Ya. Con calma, la semana que viene lo iremos Oye, que lo desmembrando. harán. Martel es muy buen abogado, tienen muchos medios para hacer y bueno, pues veremos. Maika, gracias. No, sí, realmente creo que va a ser muy complicado poder probar que el hijo de Isaac and Dick pueda ser culpable o no. Es que, aunque lo fuese, resultaría muy complicado probarlo. Es la realidad. Yo no sé si es culpable o no, pero lo que estamos viendo es que hay una serie de cosas que creo que a la mayoría de nosotros que seguíamos este caso desde el inicio, ya al principio cuando salían las primeras noticias, ya decíamos aquí hay algo raro, hay algo que no encaja mucho. O sea, unas declaraciones que dice primero va adelante, luego va atrás, escucha una cosa, luego escucha la otra y luego todo lo que hemos sabido, ¿no? Se pierde el móvil, la huella, todo eso pues evidentemente te da que pensar, ¿no? Y fíjate que debería hacerlo muy mal si es presuntamente culpable como para que lo pille en una situación así, ¿no? Es un resbalón, un señor de 71 años que se ha podido caer fácilmente, que sospechen de ti supuestamente de haber hecho esto, es hasta complicado, tenemos que decirlo así. Sus ventas el año pasado de Mango fueron de 4.4 mil millones de dólares, así que en realidad han aumentado en cuanto al valor de esa empresa. Y el problema es que es un caso de muy alto perfil. Esta es una cuestión de padre e hijo. El hijo en realidad estaba dirigiendo la empresa ahora. Todos esos asuntos afectan este potencial. Así que esa es una de las razones por las que creo que tomaron la decisión de sellarlo. Simplemente no tenemos suficiente información para saber eso. ¿Y qué hay de la fianza de 1 millón de euros? Tuvo que entregar su pasaporte. Está obligado a presentarse ante el tribunal cada semana. Pudo pagar su fianza. Supongo que así es como funciona ya. ¿Qué opinas al respecto? Sabes, es interesante. Estoy dividido, ¿sabes? Porque cuando veo algo así, ¿realmente hay alguna razón para pensar que Jonathan va a huir del país? ¿O que va a huir de Europa? ¿O que va a irse a otro lugar? Sí, tiene los recursos para hacerlo. Pero si no tenemos nada, literalmente nada que indique que iba a hacerlo, mi pregunta sería, ¿por qué siquiera exigir una fianza? Si no necesitas fijarla más alta de lo absolutamente necesario para asegurar que va a presentarse y que no representa un peligro para alguien más,
¿Cuál sería la justificación? Pero lo vemos todo el tiempo, lo vemos en Estados Unidos. Me refiero a ese caso reciente en Texas donde ese tipo huyó a Canadá y terminó en Italia. De hecho, también fijaron una fianza de más de $1 millón en ese caso. Ella no tenía antecedentes. No había nada que nos dijera que él iba a huir. Y aún así, huyó. Así que puede pasar. Lo leí antes, pero volviendo a eso, el portavoz de la familia Andic dijo que Jonathan está dando una declaración actualmente como parte de la investigación. Dicen que es sobre el accidente del 14 de diciembre de 2024, sobre el accidente, no incidente, accidente, y solo dijeron que no pueden agregar mucho más, porque la investigación está bajo reserva. Nuestra cooperación ha sido y seguirá siendo absoluta durante todo este proceso. ¿Qué te dice eso entre líneas? Transparencia. Él ha hablado mucho. Y lo que pasa es que me dice que no creo que el Estado tenga mucho, pero creo que lo que sí tiene son muchas declaraciones. Y entonces, si has sido transparente durante todo este proceso y has hablado mucho durante este proceso, ellos están viendo qué dijo él el día de los hechos, qué dijo una semana después, qué dijo después. Lo que sí sabemos es que él dijo que iba caminando delante de su padre y que se volteó y vio a su padre cayéndose del acantilado y escuchó que caían piedras o algo así. Eso fue lo que dijo la primera vez. La pregunta es, ¿acaso él cambió dramáticamente su historia con el tiempo? Lo cual, curiosamente, me parece poco probable. Pero es posible.